Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a este nuevo episodio del Acapillo Podcast. Yo soy Ceci y espero que disfruten mucho del episodio de hoy. En cada episodio yo les comento por qué elegí el tema del episodio y por supuesto hoy no iba a ser la excepción. El tema es conectar con pelis y series, lo lindo de lo sencillo, y decidí hablar de esto hoy porque creo que es una experiencia compartida, también por mis experiencias personales al conectar con este tipo de contenidos y porque había quedado con ustedes en que iba a ser siempre los temas propuestos en las votaciones de la cuenta de Instagram, y este es uno de esos temas. Incluso si no eran las opciones ganadoras para el episodio, a mí todos los temas que propongo me encantan, siendo honesta, y quería también tocar un tema un poco ligerito con el que nos podamos distender y escuchar un poco al respecto. Entonces, creo que es eso. En el episodio de hoy vamos a estar hablando un poco de las emociones que nos generan ciertas películas y series, por qué nos generan esas emociones. Me gustaría hablar también del rewatch periódico, que es volver a ver un contenido o volver a leer un contenido que ya habías consumido en algún momento, y mi opinión personal en cuanto a los beneficios que te da hacer el rewatch. También hablar un poquito de la percepción negativa que tiene la gente de repente de esta conexión y cómo realmente deberíamos deshacernos de esta percepción. Entonces espero que disfruten mucho de este episodio y vamos para adelante. Ok, entonces para dar pie a este episodio me gustaría hablar un poco de esta percepción negativa que hay de las emociones que pueden generar las películas y las series y la conexión que las personas crean con estos contenidos. A mí personalmente me gusta creer que esta gente que lo ve de manera negativa no supera en cantidad a las personas que disfrutamos de estas conexiones y que realmente lo vemos como algo positivo. Pero lo que existe, existe. Y creo que algunas de las cosas que dicen estas personas es que es como, vamos a decir, un síntoma, como un indicador de inmadurez de la otra persona. Creo también que algunos de sus argumentos es que no podemos vincularnos con algo que no es real, que realmente no tiene lógica. Y nada, si es que de repente ustedes escucharon algún otro argumento de la gente que no disfruta conectar con películas y series, sería muy interesante que comenten eso conmigo, realmente me interesaría saber. Pero ya que estamos hablando del tema, me gustaría explicar un poquito cuáles son mis contraargumentos a sus argumentos y señalar que la gente que cree que es inmaduro probablemente piensa que es inmaduro porque nunca le tocó atravesar esa experiencia, que es lo más lógico, lo más obvio. Y creo muchas veces que las conexiones con este tipo de contenidos se generan porque de alguna manera nos vemos identificadas en lo que estamos viendo en la pantalla. Como personas nos identificamos, podemos realmente decir esto me pasó o esto yo lo sentí, o comprendo perfectamente, o este personaje se parece tanto a mí, o yo me parezco a este personaje. De manera que podemos crear un vínculo especial, o incluso de repente no necesariamente se parece, no necesariamente nos identificamos con el personaje, pero como nos muestran partes de su vida, sus fracasos, sus éxitos, su jornada de vida y cómo fue creciendo y madurando, podemos simpatizar con el personaje y guardarle algún tipo de estima, sentir cariño hacia este personaje que nos presentan. Y en cuanto a pensar que es inmaduro,
Me gustaría decir que creo que las personas que pueden verse identificadas en un personaje o en una realidad, o que pueden simpatizar con otros personajes por más de que no se identifiquen, en realidad son personas que tienen cierta madurez. Y me gustaría explicar por qué. Cuando nos podemos identificar, incluso si de repente no nos gusta la conducta que está teniendo el personaje, es porque tenemos la capacidad, la habilidad de reconocer quiénes somos, incluso fuera del espejo, por así decir. Podemos ver lo que tenemos dentro de nuestro corazón, de nuestra mente, en otra persona. Por más de que esta persona no exista, no es que realmente no sea real, valga la redundancia. Y el tener la habilidad, la capacidad de ver eso, incluso y más todavía cuando lo que hace el personaje no nos gusta, significa que podemos verlo en nosotras mismas como personas también. Y eso es muy importante porque no todo el mundo tiene esa capacidad, tiene esa habilidad de decir, esta persona se parece a mí o yo tengo estas mismas características. De repente podemos ver nuestra propia jornada de crecimiento en la jornada de crecimiento este personaje de alguien más, y es demasiado importante poder separar eso también y poder verlo plasmado en otro lugar. Entonces se requiere madurez para eso, se requiere pensamiento crítico, introspección, claro que sí. Y esto no es posible sin que nosotros no podamos pensar con lógica, con madurez y decir, ok, esto es lo que está pasando, o yo me siento identificado con este personaje que se me está presentando. Ahora, por supuesto, tenemos que tener en cuenta que no porque sabemos que esta persona se parece a nosotros mismos, tenemos que quedar ahí, en especial con las cosas negativas. Si yo reconozco en un personaje algo que yo llegué a hacer mal también, lo ideal es poder corregir eso y no decir no, pero... O sea, no normalizar esto a través de estos contenidos otra vez, sino poder tener justamente, como había mencionado, ese pensamiento crítico y poder decir, ok, esto es lo que está pasando, o en esto se asemeja a mí, o yo me asemejo a este personaje, y ver cómo lo podemos cambiar. Es también un excelente ejercicio para el análisis, para la introspección, o sea, es una herramienta más para poder vernos nuevamente desde otra perspectiva. Es muy, muy importante. Y con respecto a que de repente es inmaduro porque no es real, como yo había dicho, no porque esté plasmado en algo digital, una película, una serie, no implica que no sea real. Sí, hay contenidos que están basados o que están ambientados en algo más fantasioso, en algo de ficción, pero no porque sea de ficción, porque sea el género de fantasía o porque sean distopías o lo que sea, significa que no tengan elementos de la realidad, que no tengan cosas del mundo real, porque es inevitable que el humano tenga influencia en lo que hace, en sus obras. En algún momento de la obra vamos a ver algo de humanidad. Y ahí se ve la imperfección, las emociones, los pensamientos. O sea, no hay manera de que no hayan elementos de la realidad, incluso en contenidos como estos. Y creo que es muy importante reconocer eso. Lo que podemos ver en películas y series siempre va a tener algo de real, porque son personas reales quienes están actuando ese contenido, quienes están creando y produciendo ese contenido, y quienes están escribiendo para ese contenido. Y nos ayuda, como dije, a ver las cosas desde una perspectiva diferente, nos permite nuevamente poder debatir con gente, ver qué podemos hacer, ver qué similitudes tenemos, y creo que realmente nos abre un espacio espectacular. Entonces, muy importante también a la hora de
deshacernos de esta percepción negativa. Y creo que la gente de repente ve esto como negativo porque se asocia más esto a la adolescencia o a la niñez. Creemos que una vez que entramos a la adultez, ya sea los primerísimos años de adultez en donde tenemos muchísima inexperiencia, o los años un poco más experimentados, que ya no podemos disfrutar de películas o series, incluso de las animadas, porque son las animadas las que de repente pasan por estos comentarios con más frecuencia. Y lo cierto es que no hay una edad tampoco para disfrutar de esto. La vida, desde mi percepción personal, es demasiado corta para limitarnos a no experimentar todo lo que el mundo tiene para ofrecernos en cuanto a películas y series, que es lo que estamos hablando ahora, en cuanto también a culturas, a comidas, a lugares. Y si vas a restringirte de todo lo que el mundo tiene para ofrecerte porque consideras que es inmaduro, vas a tener vergüenza, vas a pensar en lo que la gente dice de vos, sin darte cuenta puedes estarte restringiendo de algo que puede ser la mejor experiencia que vas a tener en tu vida. Entonces ya hablamos de la percepción negativa de las series, de las películas, de la conexión, según algunas personas que, como mencioné anteriormente, no creo que superen en cantidad a quienes realmente sí nos contentamos con estas conexiones. Y ahora, si llegan a encontrarse con esos comentarios, que espero que no lo hagan, tienen una manera de defenderse, de poder dar explicación de lo que ustedes quieren. Y si no lo quieren hacer, está bien también. Ahora vamos a hablar un poquito de estas emociones que nos generan las películas y las series. Yo creo que pueden ser tanto placenteras como displacenteras. Nos pueden generar alegría, felicidad, nos puede generar algún tipo de excitación, de euforia. Pueden generarnos también tristeza, enojo, frustración, impotencia. Y creo que las emociones que generan, aunque sean displacenteras en ciertos casos, de igual manera nos da confort. Y ahí tenemos que hablar un poco del por qué nos da confort, que vamos a tocarlo en un momento. Creo que es muy bueno saber identificar también las emociones que nos generan estos contenidos que consumimos. También creo que forma parte de la madurez emocional poder darle nombre a nuestras emociones y saber que está bien sentirlas y comprender que eso es lo más humano que podemos hacer, que es conectar con nuestro lado más emocional y darle rienda suelta en esos momentos en que nos permitimos sentir con todo lo que tenemos. Y bueno, entonces, siguiendo con el confort, ¿por qué nos genera este confort? Algo había leído yo anteriormente, lastimosamente no recuerdo la fuente como para poder darles esa info en caso de que quieran leer ustedes también, pero había visto que nos da confort volver a consumir ciertos contenidos como películas y series porque nos brinda seguridad por el sentirnos con similitudes a los personajes, como había mencionado anteriormente. Sí, es que estos contenidos ya los vimos más de una vez. Nos brinda también seguridad saber qué es lo que va a pasar. No estamos tan alertas ni al borde emocional, a diferencia de cuando no conocemos un contenido, cuando lo estamos viendo por primera vez, porque todo es una sorpresa, de repente no nos esperamos nada, estamos como con más tensión en el cuerpo porque queremos saber qué es lo que va a pasar. Pero si es algo que ya vimos anteriormente, sabemos cómo se desarrolla,
no estamos tan al borde emocional porque decimos, bueno, yo sé que capaz este momento ahora en esta serie o en esta película es estresante, es frustrante, me genera enojo o tristeza, pero sé que esto va a pasar o que este va a ser el final. Y de esa manera se facilita la distensión, o sea, soltamos un montón de tensión, nos desestresamos porque ya sabemos, nos da seguridad saber lo que va a pasar. Esto también tiene que ver y tiene un poco más de efecto en las personas que son ansiosas, porque las personas que son ansiosas necesitan saber qué es lo que va a pasar, tienden a sobrepensar sobre las infinitas posibilidades de escenarios que puedan producirse en base a una sola situación. Entonces saber qué es lo que va a pasar les permite no pensar tanto tampoco y solamente disfrutar y estar presentes en el momento, ver realmente sin ir a otros lugares en su mente, y eso les genera, por supuesto, un montón de alivio. Y también que llegamos a encontrar historias similares a la nuestra y sentirnos como personas comprendidas, escuchadas, entendidas, amadas, queridas, o de repente también ver cómo pudo haberse desarrollado esa situación nos hace sentir mejor, nos hace sentir en compañía, ya no tanto en soledad, y decimos, resulta que esto también llegó a pasarle a otra gente. Le pasó a otra gente que plasmó ahora en una serie o en una película lo que a mí me llegó a pasar anteriormente. Y eso también nos ayuda a darle rienda suelta a nuestras emociones, que si llega a lo profundo de nuestro ser, tenemos esa facilidad para llorar, para recordar ciertos momentos, y hasta a veces puede ayudar a dar un cierre. Y por supuesto, no diría que esto sea en todos los casos, pero dar un cierre porque estamos viendo esta perspectiva de esa situación en la vivencia de otra persona que de repente no somos nosotras, y es mucho más fácil ver la situación desde afuera, y a algunas personas les llega a generar paz y les hace pensar, bueno, esto capaz tuvo que ser así. Entonces podemos decir que nos da confort por un montón de cosas, y que las emociones que nos pueden llegar a generar son infinitas. Y es muy lindo saber que aunque algo no esté presente en la realidad, o sea, no es algo que estamos viviendo en carne propia, pero igual nos llega, igual lo sentimos, igual queda dentro, es algo muy lindo, porque implica que estamos conectando también con el trabajo y con el arte de alguien más. Estás conectando con la creación intelectual, con el trabajo intelectual de la persona que te está trayendo esa película, esa serie. Y es una conexión humana simplemente. Humanos con humanos, humano consigo mismo, con sus emociones, con su mente, con el arte, con la cultura que de repente puede estar contenida dentro. Y eso es algo muy, muy lindo. Antes de poder hablar del rewatch periódico y mi opinión personal, me gustaría hablar un poco de mis experiencias personales con la conexión con las series. Yo tengo que decir que cada vez que me hacen la pregunta, ¿tenés una serie o película favorita?, yo siempre digo que no, porque son tantas las películas y las series que tengo en mi corazón que no podría elegir una simplemente. Hay algunas con las que conecté porque me sentí identificada con la historia o con los personajes. Hay algunas que simplemente me traen un montón de felicidad porque es algo también con lo que yo sueño o a lo que yo aspiro, que es algo muy importante también que tenemos que reconocer. Y es importante poder verlo. Hay algunas que me ayudan a pensar muchas cosas, que me ayudan a hablar con la gente, y
me gustaría siempre poder compartir eso, porque creo que todas las personas, cuando nos preguntan sobre una serie que nos gusta demasiado, tenemos ganas de hacer, así como yo, abrir un podcast dedicado exclusivamente a la serie y a la película y explicar por qué es tan buena, por qué nos encanta tanto, dar nuestras teorías y explicaciones y... luego, ¿verdad? Yo puedo decir que vi no muchas, pero tampoco pocas series y películas a lo largo de mi vida. Una de las películas, la primera en la que pienso si me dicen película de confort cuando me preguntan, es el musical Mamma Mía. A mí personalmente me encantan los musicales, sé que hay gente a la que no le gustan, pero yo disfruto un montón de eso. Mamma Mía es una película que me encanta. Por supuesto, yo no vivo en una isla de Grecia y no tengo tampoco un problema en donde yo no sé quién es mi papá entre los posibles 3 pretendientes de mi mamá. Y tampoco estoy cantando canciones de ABBA. Es un sueño. Estoy hinchando. Pero es una película que me encanta porque es muy divertida. Me ayuda a relajarme porque no es una película wow, dramática. La selección musical me encanta porque a mí me encanta ABBA. Tengo que ser honesta. Y la fotografía de la película es divina. Me encanta. Toda la estética siempre me deja completamente enamorada, completamente encantada. Pienso cómo me encantaría vivir un verano así, en donde yo pueda estar feliz en un lugar hermoso, con gente que yo quiero, pasando bien, con buena música. Y es, como dije, algo a lo que yo aspiro, por más de que yo no pueda identificarme con absolutamente ningún personaje. Y si llegaron a ver la película, hay una canción con la que sí pienso, soy yo, solamente yo, que es Money, 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 que habla del dinero y habla de todas las cosas que haría con dinero y cómo a Donna le frustra no tener dinero. Y creo que eso es algo también con lo que yo puedo identificarme y con lo que mucha gente puede identificarse, porque ahora más que nunca es difícil que rinda el dinero, muy muy difícil. Entonces, no sé, ahí también me estoy conectando con algo con lo que yo me identifico, con algo de la vida real que está plasmado en una canción y que es algo que sintió mucha gente antes de mí, que lastimosamente creo yo otras personas que vienen después también lo van a experimentar. Y en cuanto a series, creo que la primera que me salta a la cabeza es Anne with an E. Yo personalmente me identifico muchísimo con la protagonista, que es Anne Shirley, que es una chica completamente charlatana, así como yo, que habla y habla y habla sin parar, pero que romantiza un montón la vida. Ella es súper romántica, ve todo con unos ojos poéticos, enamoradizos, y es tan lindo. A mí me generó tanto confort también la serie, en parte porque toca temas que a mí me importan, toca temas muy buenos, como por ejemplo la libre expresión en la prensa, los derechos de los estudiantes, habla también de las amistades, de esos vínculos que creamos, habla de las mujeres y de su educación y de un montón de cosas más. Y me encanta cómo Anne en la serie vive su infancia y su preadolescencia de manera tan inocente, en el sentido de que los personajes en la serie tienen 13 años, pero siguen jugando a las escondidas, siguen jugando con muñecas, siguen teniendo fiestitas de té, merienditas. Y creo que eso es algo que abandonamos muy pronto, ¿verdad? Que ese tema de la hipersexualización de la juventud y de la infancia y demás es algo que vamos a tocar para otro episodio, que ya tendré 80 temas apartados de todas las veces que dije que es para otro episodio, pero bueno, me van a tener que saber disculpar. Y creo que las enseñanzas que deja la serie son muy lindas. También habla de la problemática
con los pueblos originarios y nativos, que fue algo que a mí me impresionó demasiado, que me hizo pensar, que me hizo adquirir conciencia. Fui a buscar mucha más información. Habla también de la discriminación que sufren las personas negras. Hubo crítica de parte de la comunidad negra hacia la serie sobre ciertos aspectos y me hizo escuchar a la comunidad negra, me hizo buscar más información todavía y seguir en constante contacto con eso para no perder esa sensibilidad que no debería luego ser perdida en primer lugar, pero que lastimosamente no podemos evitar. Y he visto tantas series también. Skam, que es, o sea, la versión original, la primera, la de Noruega que salió. He visto también The Politician, Modern Family, How I Met Your Mother, Friends. También me encanta la película Footloose, la versión más nuevita, que creo que salió en el 2012, 2013, 14, no podría asegurarles un año de estreno porque honestamente no recuerdo. Y así va con un montón de series y películas que vi a lo largo de mi vida. Floricienta también, que es una serie de mi infancia y que a mí me encanta y que hasta ahora tengo una playlist en Spotify de Floricienta, con todas las canciones o con mis canciones preferidas del soundtrack de Floricienta, y que cada vez que escucho me pongo de un buenísimo humor. Lo mismo con Mamma Mía. Me permite también descubrir nueva música, ampliar mi gusto musical, que me gusta creer que es bastante variado, y no sé, sentirme identificada o sentirme tan interesada por lo que reflejan las historias, conectar con esos personajes me hace sentir bien. Porque tenemos que entender también que esta conexión de alguna manera nos da un sentido de pertenencia. Esto me pasó con Gilmore Girls. Yo vi las 8 temporadas, incluyendo la del revival. Y siempre al ver las primeras temporadas se sentía un sentimiento, valga la redundancia, o una sensación muy hogareña. Parecía que estabas en tu casa, se sentía muy cómodo y era algo muy cotidiano, algo en lo que mucha gente se podía identificar, en algunos aspectos por supuesto. Y también esa serie me hizo analizar un montón de cosas. Y a mí me encantó sentir eso, sentir como esa pertenencia y decir, wow, me encanta esto que me hace sentir, me encanta esta historia, la relación de madre-hija que se ve no solo entre Lorelai y Rory, sino también con Lane y su mamá, entre Emily y Lorelai, y así a lo largo de la serie. Es muy lindo sentir que perteneces a algún lugar o que te sentís identificada, escuchada, que sabes que no estás sola y que pasaste con un montón de gente por situaciones similares, ya que muchas veces creo que dentro de la tristeza o dentro de la angustia al pasar por ciertas situaciones creemos que esa experiencia es única en su clase. Y si bien cada experiencia es única porque es personal, siempre vamos a encontrar a alguien que de repente pasó por algo similar, que pueda comprendernos, y saber que alguien puede llegar a comprendernos incluso sin conocernos por medio de una serie me parece espectacular. Ya después de haberles contado mis experiencias personales con esta conexión con pelis y series, que no ahondé demasiado por cuestiones de extensión, quiero hablar un poco de lo que les había comentado sobre el rewatch periódico y mi opinión personal. ¿Por qué yo digo rewatch periódico? Hay gente a la que le gusta volver a consumir el contenido apenas lo termina. Esto incluso se da con contenidos largos, como por ejemplo Gilmore Girls, que tiene 8 temporadas, Friends, que tiene 10 temporadas, Pretty Little Liars, que tiene 7 temporadas. Y la cuestión es que todas estas series no son precisamente recientes. Porque ¿qué es lo que pasa también? Las series ahora tienen 8 capítulos o 9.
máximo 12 capítulos. Pero cada capítulo dura 1 hora o 40 minutos. En cambio, anteriormente, las series como Gilmore Girls o Friends tenían episodios de 20 minutos y las temporadas eran más extensas. Gilmore Girls tiene como un promedio de 20 a 24 episodios por temporada, siendo 8 temporadas en total, incluyendo ya la del revival que se da en la actualidad, en el año 2017 aproximadamente, considerando que la serie, así como tal, terminó en la 7ª temporada a los comienzos de los años 2000 o a mediados de los años 2000. Hay gente que ve el último episodio de la última temporada de Friends y automáticamente comienza nuevamente con el primer episodio de la primera temporada de Friends. Esto es algo que yo personalmente no puedo hacer. No cuento con la disponibilidad y también porque quiero dejar descansar a mi mente, de repente consumir nuevos contenidos que me interesarían ver y un montón de cosas más. Sin embargo, yo sí soy muy fan del rewatch periódico, en el sentido de que yo veo una serie dependiendo de qué tan larga sea realmente, pero veo por ejemplo una película y qué sé yo, meses después o capaz un año después me acuerdo nuevamente de la existencia de esta película, de esta serie y le vuelvo a dar una mirada. Esto es algo que yo quise hacer con Scam, que les había mencionado anteriormente. Todavía no pude completar el rewatch, habré visto los primeros 3 o 4 episodios de la primera temporada. Sin embargo, me sentí encantada porque me dio nuevamente ese confort. Volví a sentir que tenía 14 años al volver a ver los episodios. También estaba notando muchas cosas nuevamente que en ese momento no había notado porque tenía 14 años. Y ahora, con 19 años, las cosas que uno puede aprender son completamente diferentes por la cantidad de experiencias también que atravesas a lo largo de todos esos años. Pero sí, ya volví a ver películas, ya volví a ver series varias veces. Y si ustedes son personas a las que les gusta, por ejemplo, calificar y criticar series y películas, siempre les recomendaría que lo hagan a la segunda vez de ver ese contenido. ¿Y por qué les digo esto? Porque, lastimosamente, como les había mencionado en el fragmento anterior, no recuerdo la fuente, es la misma que mencioné, pero esta psicóloga menciona que la primera vez que vemos una película o una serie, nuestro cerebro está procesando información completamente nueva. Nuevos nombres de personajes, con historias que son individuales, historias colectivas, cuáles son los sucesos que ocurren a lo largo de la serie. O sea, es un montón de información. No tenemos tampoco que subestimar a la información y a los estímulos que recibimos de parte de las series y las películas. Entonces, estamos procesando recién esta información, pero no nos sirve todavía para hacer un análisis. ¿Por qué? Recién cuando volvemos a ver este contenido, es que podemos notar muchos detalles que no habíamos notado la primera vez. ¿Por qué? Porque ahora, en vez de procesar la información, nuestro cerebro está asimilando la información, o sea, está acomodando esa información en nuestro cerebro, se está asentando y si volvemos a ver, obviamente, vamos a tener ya la retención de esa información. O sea, vamos a poder recordar qué pasa, cómo pasa, cuándo pasa, en dónde pasa, a quién le pasa. Pero si vemos una vez, 2 veces, de repente no, a menos de que tengamos una excelente memoria o incluso memoria fotográfica. De esta manera, al volver a ver, cuando dejamos pasar cierto tiempo, podemos también, en ese tiempo transcurrido, haber adquirido nuevas experiencias, nuevos conocimientos que nos hacen cambiar de opinión, que nos hacen crecer como personas. Entonces, cuando volvemos a ver una serie o una película, cuando incluso volvemos a leer un libro, nuestra perspectiva es completamente diferente porque somos personas diferentes y estamos asimilando la información de una manera completamente nueva.
Y ahora también estamos notando detalles que antes no habíamos visto, o podemos hacer una mejor crítica, un mejor análisis, porque tenemos otras herramientas que en el pasado no teníamos. Nos ayuda a ejercitar la memoria también y el pensamiento crítico, el ver qué tanto crecimos. Pónganle nuevamente que les gusta hacer críticas, reseñas, calificaciones a películas y series. Ven una serie cuando tenían 15 años y escriben: esto es lo que yo opiné de la serie. Y vuelven a ver la serie cuando tienen 18, 19 años, que es lo que me pasaría a mí con Scam. Y si vuelven a leer la reseña que hicieron cuando tenían 14 años, probablemente cambie en muchísimas cosas. Y la reseña ahora tenga otros elementos en cuenta, tenga otro análisis, capaz y hasta dejan de gustarnos ciertos personajes y comienzan a gustarnos otros que antes no nos gustaban. Vemos la historia desde una perspectiva diferente. Vemos de repente si nos seguimos identificando con quienes antes nos identificábamos, o si eso ya quedó en nuestro pasado y ahora nos identificamos con alguien más, que eso implicaría también que cambiamos como personas y que no siempre permanecemos igual. Y creo que realmente es muy bueno. Si de repente escucharon el tercer episodio sobre los clubes, se animan a crear un club de cine en donde vean películas, podrían ver si es que la gente se anima a hacer un proyecto de rewatch, o si todavía no crearon un club de cine pero quieren hacerlo, pueden plantear esa idea y decir: veamos una película, hagamos todos una reseña, sigamos viendo nuevas películas y programemos una fecha para ver por segunda vez esta película. Y de repente pueden hacer un momento de socialización en donde cada persona, si es que quiere, por supuesto, comparte su primera reseña y en comparación la segunda, ven qué diferencias hay, se puede armar todo un debate. O sea, es, creo yo, excelente en cuanto a las herramientas que te va a dar, al cambio que puede generar, a la perspectiva que te va a dar. Esta, por supuesto, es mi opinión personal. Hay gente a la que no le gusta el rewatch para nada, que quiere ver las cosas una sola vez y ya seguir a otros contenidos. Pero creo que es importante también tener en consideración estas cosas. Vos que estás escuchando esto, sos una persona que hace rewatch, sos una persona que lo hace periódicamente, sos una persona que no lo hace. Esto que escuchaste de repente pudo cambiar tu opinión. ¿Qué te gustaría hacer al respecto? Creo que sería muy interesante poder hablarlo y que me compartan también qué es lo que les gusta al respecto. Bueno, el episodio de hoy es un poco más corto porque ahora se viene la reflexión final. Y creo que también el conectar con películas y series es tan lindo porque es algo sencillo, es algo que podemos apreciar fuera de la densidad de la vida cotidiana, que sabemos que es muy difícil. Podemos desconectarnos un poco de esta realidad, desestresarnos un chiquitito, poder disfrutar un poco más de la vida. Hay algo que me enseñó Anne Shirley, que es a romantizar los aspectos de mi vida que me sean posibles. Si tengo manera de ver algo con ojos un poco más poéticos, un poco más positivos, trato de hacerlo, y creo que eso facilitó, embelleció mi vida en muchos aspectos. Y comencé a tener incluso también otra conexión con la naturaleza. Eso es algo que una serie de repente me enseñó, ¿verdad? Hay gente que adquiere sus conocimientos de los libros, de la escuela, de experiencias, ya sean personales o ajenas. Y hay gente que aprende también de lo que ve en otros lugares. Y eso es válido. El conocimiento personal en cuanto a experiencias, en cuanto a la vida, es válido, independientemente de la fuente en la que salga. Y creo que
Es importante también saber conectarnos, el dejar a nuestro cuerpo, a nuestra mente, desestresarse, conectar más con su lado emocional, dejarnos sentir, porque creo que la vida quiere enseñarnos muchas veces a no sentir tanto, a tratar de atravesar rápidamente las emociones y no darnos tiempo para procesarlas, para sentirlas, y creo también que las películas y las series nos permiten eso, el procesar estas emociones, el sentirlas. Hay gente que de repente ve una serie, una película que sabe que le va a hacer llorar, pero la ve igual porque necesita llorar y no encuentra otra forma de hacerlo. Y le pasa algo muy triste, muy trágico a quien protagoniza ese contenido, y la persona llora, 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 y después comienza a pensar en sus experiencias personales, en la situación que está atravesando, y ahí llora más todavía. O sea, nos da otra vez una oportunidad de apertura en cuanto a lo que no podemos dejar salir. Porque realmente creo que la vida, con lo apresurada que va, al ritmo increíblemente inhumano al que va, siendo que la vida es humana, nuestra vida humana, no nos permite realmente vivir, ni pensar, ni concebir muchas cosas, ni analizarlas tampoco. Y poder hacerlo, aunque sea por contenidos audiovisuales que nos distiendan un poquito, que también nos ayuden a debatir, a criticar, a analizar, a sentir, es espectacular. Y tenemos que darle un poco la valoración que se merece, sentirnos bien si es que ya vamos a conectar con estas series, o permitirnos emocionalmente conectar también. No creer tampoco que eso es algo que no debería pasar, o que es inmaduro, o que simplemente a vos no te pasa, o no es algo tuyo. Puede ser algo tuyo si así lo decidís, creo yo. Entonces, espero realmente que hayan podido disfrutar de este episodio. Espero que también hayan podido ver lo lindo de lo sencillo, de cómo podemos conectar con el arte y con otras personas a través de contenidos así, de cómo podemos conectar con nuestras emociones, conocernos un poco mejor, ejercitar nuestra memoria, hablar con mucha gente, o hablar con nosotras mismos también, ¿por qué no? Y alivianar un poco nuestra vida, distendernos un chiquitito y alentar un poco también el paso al que va, que es realmente muy apresurado. La vida va con mucha prisa, y detenernos a apreciar un poco de esas cositas un poco más mundanas es muy, muy positivo para la mente, para las emociones, para el corazón. Entonces, espero que hayan disfrutado nuevamente, espero que estén bien, que tengan un buen resto de semana y fin de semana, que puedan descansar, y por favor espero sus comentarios, ya sea en la cajita de comentarios de YouTube o en la cajita de preguntas de Instagram que voy a dejar. Muchísimas gracias por el apoyo, muchísimas gracias por escuchar, realmente valoro un montón, y nos escuchamos en una próxima ocasión. Adiós.